En el Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, contamos con más de 15 curadores de contenido educativo, de 12 países en toda Latinoamérica. Estamos para servirte. Estamos en este momento, ya son las 5 de la tarde, hora de México, son las 8 de la noche ya en Argentina. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Les damos pues la más cordial bienvenida. Mi nombre es Antonio Canchola, soy el director del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas y es un gusto tener a todos ustedes desde México hasta la Patagonia. Toda Latinoamérica está presente y también por ahí vemos a una persona de España que está haciendo el esfuerzo allá de madrugada, así que el viejo mundo también nos está observando. Muchas gracias a los que están aquí y pues bien, también me acompaña nuestra querida, el equipo de Relace, pues nos acompaña nuestra querida Hilda. Hilda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año 2021. Excelente. Este esfuerzo de acordarnos si es 2020 o 2021, ¿verdad? Vi ahí a Hilda pausada. ¿Qué año es? ¿Qué año es? Pues sí, estamos todavía en el 2021, así que bienvenidas. Hilda, pues es parte del equipo de Relace y juntos vamos a estar apoyando en esta transmisión. Hilda va a ser nuestra moderadora y bueno, es la curadora senior de Relace y mi nombre es Antonio Canchola. Los dos estamos transmitiendo desde México, yo en Nuevo León. ¿Tú, Hilda, en qué municipio o estado estás? De momento nos encontramos en el Puerto Jaibo, Tampico, Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas, muy cercano, estamos como a 3 horas más o menos, pero... No, son más, son 8. Un poquito, sí, es que en avión me refería. En avión son 45 sí. minutos. Fíjate, mira, ando norteado, pero estábamos muy cerquita, 45 minutos. Excelente, pues muy bien, vamos a empezar con nuestro primer webinar. Sean ustedes bienvenidos. Pues para esto quiero pasar mi siguiente diapositiva y comentarles, pues estamos aquí reunidos porque vamos a tener el gusto de este primer webinar del año denominado Triada de la Educación, TAP, que es la tecnología, ambiente y pedagogía. El objetivo de este webinar es, como su nombre lo indica, concientizar y brindar herramientas adecuadas a los profesionales de la educación y los padres de familia para un mejor manejo y articulación de los aprendizajes basados en retos aplicando la robótica. Así que es momento de presentar a nuestras ponentes internacionales, así que me voy a permitir a leer brevemente la semblanza de cada una de ellas y ya las tienen en cámara para que vayan identificándolas. Y bueno, voy a empezar con la profesora Karina Sarro. Profesora Karina, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Excelente, profesora Karina. Bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estoy encantada de estar acá, de poder compartir este espacio con ustedes, con las personas que se están conectando, como así también con mis dos colegas, Ángeles y Laura. Excelente. Muchísimas gracias, profesora. Y pues bueno, para conocer a la profesora Karina, quien ya la escuchamos y la vemos, pues bueno, la profesora Karina Sarro es profesora de comunicación y medios en el nivel secundario y fines en la provincia de Buenos Aires. Ella es licenciada en comunicación social con orientación científica. Para el 2018 ingresó como capacitadora del Plan Provincial de Robótica Educativa para escuelas estatales primarias de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es también capacitadora del Plan Provincial, bueno, como ya lo mencionaba, y ella es una experta en este tema de la tecnología y de los aspectos de la robótica. Así que, profesora Karina Sarro, muchas gracias y bienvenida. Gracias por estar aquí. A continuación, quisiera escuchar y darle la palabra. ¿Cómo está, profesora María de los Ángeles Caraman? ¿Nos escucha?
buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bien, qué gusto, bienvenida, profesora Ángeles. Muchas gracias, la verdad un gusto estar acá, estoy viendo varios nombres conocidos ahí entre los presentes, varias colegas también, así que la verdad que honrada de que esas colegas se hagan un espacio para poder escucharnos a Laura, a Karina y a mí, que tanto venimos trabajando igual que ellas, igual que todo el público presente, que vimos que hay un montón de gente, así que la verdad, maravillada con la oportunidad. Excelente, muchas gracias, profesora Ángeles. Y bueno, comentarles que la profesora Ángeles es profesora de nivel inicial, es comunicadora social multimedial, tiene y cuenta con un diplomado en la enseñanza de la cultura digital y también está certificada en coaching educativo. Actualmente la profesora Ángeles dedica a su actividad a los temas de TIC y de robótica en los diferentes niveles del sistema educativo argentino. Ha ocupado y está ocupando pues diferentes puestos como facilitadora pedagógica digital, coordinadora también de planes de inclusión de TIC y de robótica en el nivel inicial y primario en las provincias de Argentina y Córdoba. Y también la profesora Caramán es autora del primer libro de robótica para nivel inicial, robótica inicial. Así que sea usted, profesora Ángeles, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y continuamos con nuestra tercera, me encanta porque hoy lo pensaba antes de entrar, también son 3 mujeres, también ustedes son una triada, entonces, profesora Laura Hernández, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas Noches. tardes. Buenas noches acá en Argentina, buenas tardes ahí en México. Realmente emocionadas y honradas, ¿no? por esta posibilidad que nos dan de poder presentar esta triada de manera internacional con mis colegas Angie y Karina. Y bueno, muy agradecida por todo el público que está interesado en esta propuesta. Excelente, bienvenida, profesora Laura. Y para conocer un poco a nuestra experta, la profesora Laura Hernández, ella es licenciada en Educación Integral, con un magíster en Pensamiento Crítico. Ella también es profesora de Biología, Ciencias Naturales, Matemáticas, Física y Química. También es docente de nivel superior en enseñanza de la matemática en la escuela secundaria. La profesora Laura estaba viendo su currículum muy interesante, una nominación al Global Teacher Prize y ha participado y fue ganadora. Tenemos gente de primerísimo nivel, ganadora del primer premio Junior del Agua con alumnos de la ESA número 2 desde Continuidad Pedagógica, representando a Argentina en la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, nada más y nada menos. Así nos da mucho gusto y pues bueno, felicidades por ese premio, por ese reconocimiento y seguramente nos estará hablando un poquito de él. Profesora Laura, muchas gracias por estar aquí. Así que ya nos conocemos, ya sabemos quiénes son los que nos van a compartir su información, así que en este momento vamos a darles la palabra para que pues obviamente nos puedan compartir todo lo que nos traen. Voy a dejar de compartir mi pantalla mientras las profesoras van haciendo lo propio y comparten la suya, comentarle a todas las personas que al final, yo sé que muchos de ustedes les es útil pues tener una constancia de participación. Yo les pido a todas las personas que quisieran tener una constancia de participación de este evento, pues sean tan amables de quedarse hasta el final 2 minutos para decirles cómo van ustedes a poder obtener y solicitar su constancia. Comentarles que las expositoras tendrán 60 minutos para compartir información y al final tendremos entre 20 y 30 minutos para comentar y que ustedes puedan hacer preguntas. Las preguntas que quieran hacerlas, el chat va a estar abierto. Nosotros vamos a recuperarlos y al final podemos hacer la pregunta que ustedes dejen en el chat. Así que, ¿estamos listos, profesora Karina? Sí, así es. Ya excelente. Pantalla. ¿Se me escucha bien?
Sí, se le escucha bien, profesora. Muchísimas gracias y adelante, iniciamos. Bueno, perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Estamos viendo la incorporación de un montón de personas, de colegas que también conocemos, así que, bueno, les queremos agradecer mucho que nos estén acompañando en el día de hoy. El tema que nos convoca a este webinar es esta triada, ¿no?, de la educación. Esta triada, como comentábamos el día martes, se inicia con el nombre que nos otorga Laura, y la verdad que desde ahí empezamos a trabajar en estos tres aspectos, ¿no? Tecnología, ambiente y pedagogía. La idea del día de hoy, en el transcurso de este webinario, es poder mostrarles a todos que es muy interesante e importante trabajar en equipo, ¿no? De esta manera surgen y podemos compartirles un montón de proyectos. Este es uno de ellos, así que esperamos que lo disfruten y que sea de su agrado. Muy bien, vamos a hacer como una revisión de algunos de los temas que voy a tratar de explicarles y que después van a ir retomando mis compañeras. El primer aspecto fundamental con el que vamos a comenzar, que les voy a mostrar un video muy cortito para que después en el momento de las preguntas y que podamos trabajar este tema, después podemos retomar. Pero vamos a hablar con respecto a la tecnología, no solamente a la tecnología, sino también los trabajos colaborativos, y les voy a compartir a ustedes algunos consejos. Como así también el tema de los recursos. Hoy en día tenemos una gran variedad de recursos. Yo puse muy poquititas filminas ahí, pero es para título de poder ejemplificar los que les quiero transmitir en el día de hoy, porque también compartimos en nuestro grupo de que ineludiblemente una cosa era esto mismo el año pasado, antes de que empecemos a atravesar y que la pandemia irrumpa en las escuelas. Este año, ineludiblemente, bueno, vamos a comenzar de otra manera porque hay algunos recursos que ya empezamos a conocer, que nos han compartido algunos de nuestros compañeros y demás. Y después la aplicación y la práctica. Consideramos de que no solamente tenemos que tener y contar con todo lo que mencioné antes, sino que también es importantísimo llevarlo a la práctica. No solamente tener todo este abanico de posibilidades, sino que llevar todo esto adentro del aula, en las escuelas, poder compartirlo con los estudiantes. Y entonces me hago una pregunta, ¿no? Y que me parece importante decir. Si dejamos de ver, ¿no?, a esta tecnología como una gran enemiga y modificamos nuestra postura frente a la misma, considero que lograremos aprovecharla en todo su esplendor. Pero para ello debemos ser capaces de dejar de lado el miedo a lo desconocido. Cuando conversamos con mis colegas, ineludiblemente a veces se presenta esto de lo que no conozco, lo que no sé, no lo quiero experimentar. Bueno, invitamos que en ese caso, y más con la experiencia que hemos tenido, como bien decía recién en la presentación, que trabajamos en el Plan Provincial de Robótica Educativa, era algo totalmente nuevo para las profesoras, para los directores y demás. Pero después, habiendo visto los resultados que se obtuvieron, queda a veces un poco el decir, bueno, son cosas muy novedosas, muy nuevas, pero los invito a que pierdan ese temor y ese miedo, y van a ver que en el uso de la tecnología van a lograr muchísimas cosas.
Entonces, en esta triada, en este triángulo, ¿no?, que se ha conformado, hay algunos aspectos fundamentales que necesitamos tener en consideración. Hay muchísimos, y de por sí también cuando leíamos sus preguntas, si íbamos a programar, si íbamos a armar robots, bueno, había muchísima cantidad de cuestiones, todas en el día de hoy, por supuesto, que no se van a poder ver. Tuvimos que hacer un recorte en los temas, porque imagínense que hay muchísimo material para poder hablar. Pero hay algo que, y voy a cerrar esto, que tenemos que tener en consideración: actualizarse permanentemente. Para poder hacer uso de la tecnología y apropiarse de esas aplicaciones y de esos recursos, es necesario aprender. ¿Por qué? Había una a veces cuestiones que nos preguntan, es con respecto a esto de si hay conexión y si no hay conexión. ¿Cómo podemos trabajar? Bueno, se puede trabajar de igual manera. Lo que sí hay que saber qué recurso yo utilizo en cada caso. Evaluar, aprender las habilidades necesarias del siglo XXI. Y no basta con solamente aprender de ellas, sino que también formarse en innovación educativa. Y algo más les había notado por aquí, que es aportar elementos para comenzar a construir una aproximación que considere la articulación entre educación y tecnología. A veces, cuando uno dice y cita a la tecnología, se considera que es o la tecnología u otra cosa, o la educación, o el profesor, o la tecnología viene a suplir al profesor. Bueno, esto no es así. Los que trabajamos desde estas áreas sabemos que no es así. Así que vamos a pasar, a ver, ustedes después me van a decir si se escucha bien, pero solamente por ahí con ver lo que gesticulan estos monjes vamos a poder saber de qué se trata. Tal vez también lo estuvieron viendo, pero para comenzar este año, me parece que estos pocos minutitos hablan muchísimo del tema que les queremos compartir en el día de hoy. Broder Ansgar? Ja, der er jeg. Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Okay, nei, jeg beklager at det tar tid. Så vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Okay, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er sant. Nei. Vil du ha en kopp på en vann? Nei, det skal være fort gjort. Ja. Se. Du bare gjør der. Sånn. Ja, da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde sagt. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene, ja, på den måten der. Sånn. Da er lukket der, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, altså. Ja, alt ligger lagret inni her nå. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja. Bra, greit? Ja, men det er en før det går. Jeg må bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, og når ligger det hele tiden. Ja.
Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott. Dette er kjempefint. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, altså? Åpne fra den siden der. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og så brukerveiledning. Det sitter den der. Nei, vet du. Åja, den ja. Står alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Det skulle vi kanskje ha tenkt på. Muy bien. Muy bien. Cierro esto. ¿Se me escucha bien? A ver si tengo el micrófono abierto. Sí. Sí, adelante, profesora Karina. Perfecto. Bueno, con esto de lo que hemos visto en relación a la tecnología, y antes de pasar a esta filmina, considero que la tecnología va más allá del valor de los recursos o dispositivos, o de lo que podemos contar o no. Creo que teniendo una mirada pedagógica se puede insertar la tecnología de muchas maneras en nuestras clases. Estimular en nuestros alumnos la capacidad de usar el pensamiento computacional y la creatividad para entender y cambiar el mundo que les rodea. Pero el objetivo no será aprender programación o robótica, sino aprender con programación y robótica. En este caso, a veces este uso de la tecnología necesitamos pensar en que el otro tal vez no conozca todos estos recursos. Así que podemos invitarlo y enseñarle a usar la tecnología de la siguiente manera. Desarrollando la creatividad, organizando tiempo, espacio. Este formato transversal, que es lo que estamos trabajando nosotras. Espacios de autonomía y producción, por eso el trabajo colaborativo, pero también hay trabajos y proyectos en formato individual, y recuperar el contenido digital. La integración curricular de las tecnologías de la información implica el uso de estas tecnologías para lograr un propósito en el aprender de un concepto, un proceso, en una disciplina curricular específica. Muy bien. A ver, yo me voy a posicionar por acá, así ustedes pueden ver, y voy a cerrar un segundito la cámara para que ustedes puedan ir viendo y yo no os los cubra en el vértice superior derecho. Trabajos colaborativos. Acá voy a explicarles, darles algunos consejos en relación a cómo pueden aplicar el aprendizaje colaborativo en el aula. Primero, se puede establecer las metas y los objetivos de las actividades, de manera que nuestros estudiantes se sientan motivados y comprometidos a la hora de trabajar. Se puede organizar a los alumnos por equipos, en grupos de 2, de 3, de 4 personas, siempre procurando que haya diversidad en cada grupo de trabajo. También promover la comunicación y el respeto entre los alumnos. Deben estar abiertos a compartir sus ideas y conocimientos con los demás, con confianza y sin miedo. Y por último, ejercer como guía y conductor de la actividad al principio y dejarles asumir su responsabilidad. Utilizar metodologías y actividades variadas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje colaborativo admite distintos métodos educativos, como el trabajo por proyectos, el flipped classroom o el aprendizaje basado en resolución de problemas. También ofrecerles el tiempo necesario para generar el debate y el contraste de ideas. Se puede hacer una lectura de un recurso, de un video. Estructurar el proceso en varias fases para revisar cómo están desarrollando el trabajo.
En este caso se podrá comentar con nuestros estudiantes si van bien encaminados o no, y también darles el porqué. Y por último, elegir entornos colaborativos seguros, ¿sí? Que estas nuevas tecnologías multiplican, por supuesto, las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la comunicación, la interacción y el intercambio de ideas dentro de ese equipo de trabajo. Pueden usar correos electrónicos, Google Drive, para compartir documentos, WordPress, un blogger, entre otros. Y por último, fomentar esta creatividad. Se les puede pedir que utilicen distintas herramientas para presentar el trabajo. Puede ser Genially, Prezi, para hacer presentaciones interactivas, o Gloster o Murally, para crear murales digitales. Y ahora ya casi finalizando, esto es lo que les decía y les comentaba. Vamos a tener muchos recursos para poder implementar en nuestras clases. El tema es cuál de todos ellos utilizar. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un muro virtual con este formato de colaborativo, tenemos todo este abanico de posibilidades. Pero si yo quisiese crear tanto juegos o gamificación, tengo otros. Todos estos recursos no los vamos a poder usar en conjunto. Por eso vamos a tener que capacitarnos de manera tal que sepamos utilizar en qué momento y en qué circunstancias utilizar uno u otro. La diversidad de estos recursos digitales permite acercar la voz e imagen del docente. Y para no olvidarnos de los profesores de inglés, también tienen recursos que conciernen al aprendizaje de los idiomas. Y ahora, también el tema de las imágenes, explicarles a nuestros estudiantes de dónde las pueden retomar. Y ahora les propongo, mientras que va transcurriendo el webinario, empezar con este arenero digital, ¿no? Todas estas herramientas digitales. Vamos a utilizar el Padlet porque considero que, por ejemplo, era lo que estábamos viendo en el video, no todos por ahí sabemos utilizar el mismo recurso, así que este es uno de los que más utilizamos, y yo ya acá ya les compartí mi aporte, ¿sí? Una lista de algunas herramientas digitales que se pueden utilizar. Esto es importante, por ejemplo, llevarlo a cabo con nuestros estudiantes, porque de esta manera a ellos ya les queda un abanico de posibilidades para poder retomar y saber qué recursos se puede tomar. El código QR, que ustedes lo pueden ya escanear desde la pantalla y pueden ir haciendo sus aportes, es, por ejemplo, cuando no tuvimos conexión en una de las escuelas, en la puerta de la institución se dejó el código colgado, el papelito, el código QR. Los chicos en el momento que podían, porque a veces los papás estaban trabajando y ni siquiera había más de un equipo celular por familia, escaneaban el código y de ahí levantaban sus actividades. Y para cerrar, quiero hacerlo con Walterong. Las tecnologías no son solo recursos externos, sino también transformaciones interiores de la conciencia. Las tecnologías son artificiales, pero lo artificial es natural para los seres humanos. Interiorizada adecuadamente, la tecnología no degrada la vida humana, sino por lo contrario, la mejora. El uso de una tecnología puede enriquecer la psique humana, desarrollar el espíritu humano e intensificar su vida interior. Estoy convencida de que el trabajo docente en equipo es el pilar fundamental de cualquier mejora en la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, estamos acá y me toca a mí seguir la última parte, la siguiente parte del webinario. Gracias, Karina. Vamos a empezar. Karina empezó por la parte de tecnología, ¿no? De todas las herramientas tecnológicas y un pantallazo general de qué pasa con la tecnología en relación con otro elemento como es la educación, ¿sí? Dentro de lo que es algunas herramientas básicas.
pero nosotros tenemos que profundizar. No sé si me escuchan bien ahí, como para quedarme tranquila. Sí, adelante, profesora Ángeles, fuerte y claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a profundizar en el tema pedagógico, porque Karina nos dijo algo muy importante ahí en su primera parte de presentación, que tenía que ver con que el objetivo de los elementos o herramientas tecnológicas dentro del aula o dentro de una situación de clase, porque durante la pandemia el aula fue la mesa de la cocina, así que tenemos también esta situación, ¿no? de padres convertidos en docentes. Entonces vamos a hablar de situaciones de aprendizaje en general. La tecnología dentro de lo que es una situación de clase o una situación de aprendizaje no tiene como objetivo la herramienta en sí misma, sino que tiene un objetivo pedagógico. Y ahí es donde los docentes tenemos nuestra fortaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos pedagogos. Entonces, sabemos de pedagogía. Si el objetivo principal de la tecnología no es la herramienta, sino el objetivo pedagógico, los docentes tenemos un gran potencial ahí y nos estamos quedando en ver a la tecnología, como decía la colega Karina, con este miedo, cuando en realidad nosotros tenemos todo el conocimiento para llegar a este objetivo. Lo único que tenemos que hacer es aprender las herramientas, ¿sí? O aprender a incluirlas en esta pedagogía que ya conocemos de sobra. Entonces vamos a tratar en este pedacito y en el último, que también me toca de robótica, tratar de ver cómo nos metemos ahí. Fíjense que en mi primera parte yo me voy a ir al básico, a lo básico, básico, básico. Piaget, ¿no? Somos pedagogos, no podemos dejar de hablar de Piaget. Piaget dice que el niño está implicado en una tarea de dar significado al mundo que le rodea. El niño intenta construir conocimientos acerca de él mismo, de los demás y del mundo de los objetos, a través de un proceso de intercambio entre el organismo y el entorno, o el sujeto y los objetos que le rodean. El niño construye poco a poco una comprensión tanto de sus propias acciones como del mundo externo. Esto es lo que, como pedagogos, nosotros llamamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Qué importante, y yo destaco acá el aporte de Piaget, que nosotros lo tenemos recontraestudiado, en el tema de los objetos, el mundo de los objetos. Acá es donde a nosotros nos tiene que interesar esta relación entre la pedagogía y la tecnología. El niño construye y aprende a través del mundo de los objetos. Y si hoy el mundo está lleno de objetos tecnológicos, ¿no será que el niño aprende a través de esos objetos también, con y para esos objetos también? Porque son su entorno, son su mundo. Fíjense qué importante si lo pensamos así. Yo siempre hago una relación, un ejemplo rápido. Piensen en qué objetos los rodeaban a ustedes cuando tenían la edad de sus alumnos, o de un alumno de 5 o 6 años, profesora de nivel inicial, me voy a la fuente. ¿Qué pasa con un niño de nivel inicial de 3 a 5 años? Cuando yo tenía 3 a 5 años, ¿qué objetos me rodeaban? ¿Y cómo aprendí ese mundo a través del lenguaje de los objetos, del mundo de los objetos? ¿Qué objetos ahora rodean a estos estudiantes, a estos hijos nuestros, ¿no? ¿Y cómo habrán aprendido ellos? Igual que nosotros, ¿tienen los mismos objetos a su alrededor? ¿Interactúan de la misma manera con el mundo de los objetos? Al cambiar el mundo de los objetos, cambia el mundo de los sujetos, porque esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se interrelaciona entre sí. Fíjense qué importante ahí, ya empezamos a cambiar la idea de cómo vemos la relación de nuestros niños con la tecnología. Son su mundo de objetos. La tecnología hoy es un mundo de objetos. Vamos a ver entonces por qué nosotros decimos que hay una tríada cuando hablamos de tecnología, pedagogía y ambiente. A mí me toca que ustedes entiendan el por qué elegimos el término tríada. Y tiene que ver con Piaget y tiene que ver con las bases de la educación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, más allá de que después hay 1000 aristas y que todo esto fue evolucionando, este concepto, el concepto básico que aprendimos todos los docentes en nuestros profesorados es la tríada didáctica, ¿no? Este conocimiento alumno-docente que se interrelaciona entre sí y que tiene este ida y vuelta, ¿sí? En cada una de sus aristas, en cada uno de sus puntos, en cada una de sus líneas, y que todo el tiempo se está cruzando y retroalimentando constantemente.
De ahí fue que nosotros nos valimos, ¿sí?, y tomamos este término de tríada, porque los conceptos de tecnología, pedagogía y ambiente, a este nivel de la vida, donde la tecnología se ha convertido en nuestro mundo de objetos y el ambiente es nuestro mundo, no nos queda otra, no podemos pensar estos tres conceptos por separado. ¿Cómo haríamos nosotros para dar en paralelo una situación de enseñanza-aprendizaje, la tecnología y el ambiente? Es prácticamente impensable. Siempre vamos a estar relacionándonos, ¿sí?, relacionando estos conceptos. Por eso nosotros elegimos esta idea de tríada, ¿no?, de triángulo. Pensemos en los componentes de la tríada, ¿no? Conocimiento, alumno y docente. Pensemos en esta base de aprender, enseñar y formar, que tiene que ver con esto de, yo siempre insisto, el tema de las capacidades. Vieron que en lo que es tecnología se ha puesto muy de moda usar el término capacidades o competencias. A mí la verdad que el término competencias no me gusta como pedagoga, ¿sí? Yo prefiero, o sea, trayendo a Fernando Peirone, que es un tecnólogo de acá de Argentina, yo prefiero el término saberes tecnosociales, que él acuñó en varias de sus investigaciones, mucho antes que el de capacidades y el de competencias, que incluye capacidades y competencias. Nosotros vamos a pensar en que esta tríada tiene que tener saberes tecnosociales, ¿sí? Ya no los podemos separar, van en conjunto. Ahora tenemos que pensar que si este término es un triángulo, la otra diapositiva, vamos a utilizar el término transversal también. ¿Por qué? Porque para el triángulo, para formar triángulos, nosotros tenemos que cruzar líneas. Tenemos que atravesar líneas. No podemos pensar en una tríada que no tenga que ver con el atravesamiento de distintas disciplinas, áreas, contenidos. No podemos pensar en líneas paralelas separadas. El adjetivo transversal puede hacer foco, dice ahí, en el objeto o elemento que se ubica atravesado de un lado hacia otro extremo, o que se interpone de manera perpendicular con aquello de que se trata. Entonces, si yo estoy viendo un contenido pedagógico o un área curricular, la tecnología viene a atravesarme. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el mundo de los objetos en el que nosotros estamos viviendo, tal como con el ambiente sucede, ¿sí? No podemos estar enseñando sin pensar en el ambiente que nos rodea, no podemos estar enseñando hoy sin pensar en el mundo de los objetos que nos rodean. De esta manera podemos entender por qué nosotros elegimos el triángulo, ¿sí?, y el término tríada para denominar este webinar. Porque lo que primero tenemos que entender es que no podemos dar ambiente, tecnología y pedagogía por separado. Que nosotros tenemos que pensar que esto se atraviesa constantemente. Si pensamos en las teorías pedagógicas que son superadoras o que han avanzado en las de Piaget, ¿no?, que son más cercanas a nuestra época, podemos pensar en el tema de pedagogías libres como Freire o teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Fíjense que en estas pedagogías nosotros tampoco podemos pensar en áreas totalmente paralelas y separadas. Siempre hablamos de interdisciplinariedad, de integración, de articulación, como mencionó la colega Karina, ¿sí? Y hay algo que a mí me parece interesantísimo y que es una frase que le puse en la próxima diapositiva. Ni de conjugar disciplinas, sino que se trata de atravesar disciplinas. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de nuestro mundo de los objetos actuales, estamos hablando de ambiente, que es nuestro mundo, sí o sí, es este mundo que habitamos, y estamos hablando de pedagogía, ¿sí?, que es la forma que nosotros tenemos de comprender este mundo y entender y aprender este mundo. Estamos hablando de tres términos sumamente importantes. En el desarrollo de esta transversalidad, esto es importantísimo, es necesario también repensar muchas prácticas docentes y hábitos escolares que tenemos muy arraigados tanto en las escuelas como en casa, porque nosotros nos atraviesan nuestras trayectorias escolares, ¿no? Cómo aprendimos. Las pedagogías libres y las inteligencias múltiples a veces quedan
muy lejos de las realidades escolares y de las prácticas de la enseñanza tanto formal como no formal, porque nosotros aprendimos en otro tipo de pedagogía. Yo les voy a poner acá, y les quedan en la presentación, dos características principales que tendríamos que transformar para pensar la pedagogía como tríada, ¿sí? Una que un poquito habló Karina, para poder realizar el abordaje transversal que incluya la tecnología en su tríada, es necesario reformular completamente la forma de ver y usar las tecnologías para enseñar y aprender. Es común escuchar la frase de que la tecnología es una herramienta, y yo lo he dicho al principio, pero esta frase ya no nos alcanza para definir el uso de las TIC en el aula, ¿sí? Tenemos que ir más allá. A mí me gusta decir siempre que la tecnología tiene 3 usos dentro del aula. No descarto el de herramienta, ¿sí? Pero tenemos el uso de la herramienta, el uso del recurso didáctico y el uso de la tecnología como práctica didáctica. Y ahí sería nuestro sumum, ¿sí? En cuanto al uso de tecnología dentro del aula, porque cuando uno, y díganme ustedes, los que son profesores y los que son docentes, cuando uno logra hacer de una herramienta una práctica educativa, es cuando logró la aplicación real de todos los contenidos que nos venía diciendo Karina al principio. Es cuando logró que eso llegara al aula y transformara en algún punto a nuestros estudiantes desde algún lugar. Esa práctica educativa supone principalmente que yo no puedo pensar mi propuesta, mi planificación, sin el uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir? ¿Que si no la tengo no puedo hacer nada? No. Quiere decir que si yo no tengo ese recurso tecnológico, voy a tener que cambiar mi propuesta o mi planificación. Pero que si quisiera hacerlo tal cual como lo tengo escrito con el uso de tecnología, no lo puedo aplicar de otra manera. ¿Por qué? Porque la práctica, ¿sí?, supone esta dependencia de la tecnología, porque la tecnología ya no es una simple herramienta o un simple recurso, sino que se transformó en parte esencial de mi propuesta de clase. La atravesó. ¿Y qué pasa? Cuando algo se atraviesa, no vuelve a su lugar, ¿no? Es una vez que yo atravesé una línea, esa línea ya deja de ser una línea y termina siendo varias líneas, o termina siendo un triángulo, o termina siendo un cuadrado. Ya deja de ser esa línea simple. Entonces, cuando yo logro el elemento práctica, estoy logrando atravesar realmente y logrando una transversalidad real entre, por ejemplo, los contenidos de medio ambiente, como es en nuestro caso, tecnología y pedagogía. Y es a lo que tenemos que apuntar en el aula, a tratar de atravesarnos y de atravesar nuestras disciplinas a través de la tecnología y de otros elementos como los contenidos curriculares. Y otra de las cosas que tenemos que se van a transformar para lograr esta tríada, esta transversalidad, es el aula de clases. Y sí, ahí como nos hablaba Karina con el tema del trabajo colaborativo, ¿sí?, de trabajar con el tema del trabajo STEAM, o de feedback, o de aprendizaje basado en retos, o aprendizaje basado en problemas, estamos pensando en nuevos formatos de clase, ¿sí? Nuevos formatos de clase que tienen que ver con una diagramación completa diferente de lo que el aula tradicional está acostumbrada. Y este año nos pasó, porque este año se transformó totalmente el aula de clases, porque ahora terminó en el mantel de la cocina. Bueno, fíjense si esta transformación no la podemos aprovechar para lograr generar propuestas totalmente diferentes con una estructura de aula totalmente diferente. Nosotros tenemos un pequeño problema técnico, maestra Ángeles, se desconectó un momento. Bien, ¿dónde quedamos? Sí, si pudiera, nada más para tener todo el tema bien ya la escuchamos, enlazado. ¿verdad? Ya la escuchamos. Sí, Fue un sí, segundito. Si gusta puede continuar, profesora. Sí. Perfecto, buenísimo entonces. Esperen que vamos acá siguiendo la presentación. Bien, les decía entonces que nosotros acá vamos a trabajar con el tema de aprendizaje basado en retos, y vamos a darles un ejemplo del aprendizaje basado en retos, que es una de estas propuestas para transformar la clase y lograr esta transversalidad, esta tríada que nosotros proponemos desde este lugar. Una de las características rápidas del aprendizaje basado en retos, para ir finalizando, tiene que ver con el ir hacia adelante.
Y ustedes dicen, y bueno, pero siempre vamos hacia adelante. A veces sí, a veces no. A veces traemos algo tan pautado que decimos, bueno, a responder estas preguntas. ¿Y dónde está el ir hacia adelante de esas preguntas? Entonces, acá es una propuesta que tiene, cuando uno habla de reto, tiene que ver con una meta a proponer, en donde el alumno toma el protagonismo de los caminos para llegar a esa meta, y como decía Karina en su propuesta de trabajo team, tiene que ver con un docente que guía y que después acompaña, pero que no se interviene demasiado en el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda nuestra intervención pedagógica está puesta justamente en el reto y en la guía, ¿sí? Cuando el reto está bien pensado, los alumnos llegan y logran ese contenido de una manera espectacular. Cuando los materiales que les pusimos al alcance están bien pensados, los chicos logran esa meta y logran ese conocimiento sin que el docente tenga que estar demasiado atrás, sino más bien como guía, ¿sí? O como acompañante de ese camino. ¿Cómo podríamos pensar este andamiaje, ¿no? Del que nos hablaba Vygotsky hace mucho tiempo? Hay una pregunta por ahí que me interesó muchísimo, que es ¿por qué la insistencia en la robótica?, de uno de los oyentes, y pido por favor después de respondértela, porque me la han hecho 25.000 veces y la he respondido muchas veces, así que me interesa por favor que después la formulemos y me interesa responderla, ¿sí? La tendremos en cuenta, no se preocupe. Y para cerrar, les finalizo. Tríada, entonces, para nosotros no es un término más. Si somos pedagogos, tríada no es una simple palabra, ¿no? Es apostar a algo mucho más profundo. La tríada en nuestros ambientes educativos, tanto formales o informales, porque estamos hablando también de casa, supone entender el enorme significado que se esconde detrás de esas letras, ¿sí? Un significado con una gran carga pedagógica y social que crea en nosotros un triángulo como signo de futuro. Fíjense qué interesante pensar en el triángulo, en la transversalidad, en lo atravesado, en ir para adelante y en pensar en que el triángulo puede ser un signo para el futuro. ¿Por qué? Porque al transformar estas disciplinas, al empezar a transversalizarlas, nosotros siempre avanzamos hacia adelante, a aportar más, ¿sí? El aula cambia, se transforma y todo nos lleva a avanzar hacia estas habilidades del siglo XXI que decía Karina y que son tan necesarias, tal vez no del todo para nosotros ahora, pero sí para nuestros alumnos. Imaginen que un alumno de 5 años se está recibiendo alrededor del año 2030-2035. Nos está costando mucho pensar un mundo en el 2035 cuando el smartphone entró, por ejemplo, a la Argentina hace solo 10 años. Y hoy ya estamos comunicándonos con el mundo entero a través de videollamada. En 10 años la tecnología nos cambió de este modo. ¿Cómo hacemos para poder llegar a que nuestros alumnos entiendan, transformen y compartan el mundo a través de esta tecnología sin olvidarse de la importancia de la educación? Esto es lo que nosotros queremos lograr a través del término tríada. Muchísimas gracias por escucharme. Ya nos veremos en la contestación de las preguntas y espero que les haya servido y que les haya gustado. Hola, no sé si me escuchan. Adelante, profesora Laura, la escuchamos perfectamente. Bien, bueno, yo ya entonces, digamos que me encuentro posicionada en el último vértice, ¿sí?, de este triángulo, y basándome y apoyándome en lo que dijeron tanto Cari como Angie, de la misma manera se apoya el ambiente en lo que es la pedagogía y la tecnología. Pero esta elección que hacemos del ambiente tiene algunas fundamentaciones más allá de también los aportes pedagógicos. ¿En qué nos basamos? ¿Por qué elegimos el ambiente sobre otra de las posibilidades que teníamos? Porque el ambiente está dentro de la Agenda 2030, es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y está apoyado en el ODS 4, que justamente es educación de calidad, y en el
de ese 17, que justamente habla de estrategias o de alianzas estratégicas, que es algo de lo que hemos hecho nosotras tres. Ha sido una alianza estratégica para atravesar diferentes circunstancias. Pero también, digamos que desde Argentina, tenemos una mayor responsabilidad porque recientemente se aprobó la Ley Nacional de Educación Ambiental, la Ley Yolanda, o sea que aún tenemos un mayor compromiso por esta parte que es la casa de todos, ¿sí? Y ya yendo, digamos, a la parte más pedagógica, digamos que el ambiente es un gran aporte para lo que es el aprendizaje significativo. Voy a tratar de ser lo más sintética posible para enmarcarnos en el tiempo que tenemos, pero digamos que justamente tecnología, pedagogía y ambiente realizan un ensamble perfecto para lograr un trabajo colaborativo que nos lleva a nuestro objetivo fundamental, que es el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Si querés, podés ir pasando, Karina, a la diapositiva. Con esto, y uno de los antecedentes que teníamos es la escuela de la señorita Olga. Es un pequeño video que les dejo el link, no vamos a ir dejando por los tiempos para tratar de ahorrar, es algo que ustedes después en la presentación lo tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que utilizar el ambiente para mejorar lo que es el aporte de conocimientos y de otros beneficios no es algo reciente, sino que ya tiene antecedentes desde hace muchos años atrás. Y ahora sí, vamos a ir abordando justamente a estos beneficios que nos da trabajar con el ambiente, como por ejemplo nos ayuda a ampliar un ángulo de visión, porque no es lo mismo estar dentro de un aula e imaginar que poder estar en el exterior y trabajamos, digamos, desde otra perspectiva. También nos ayuda a valorar y ayudar lo que es en la audición. Vos podés seguir, Cari, si querés, con la presentación. Y bueno, como justamente decía, esta triada es el ensamble perfecto para lo que es el trabajo colaborativo en busca de ese aprendizaje, como dije recientemente, significativo. A continuación, les voy a compartir, pero ya no en mis palabras, como ya se encuentra en la pantalla, y voy a hacer un rápido recorrido con algunos de los beneficios, porque además de todos estos beneficios, conocer el ambiente hace que nos apropiemos de eso y lo cuidemos, ¿sí? Nadie puede cuidar lo que desconoce. Según Keller, él dice que desde el ambiente se apoyan múltiples aspectos en el desarrollo, que la naturaleza es importante para el desarrollo de nuestros niños, en cada uno de los aspectos principales, como es el intelectual, el emocional, el social, el espiritual y el físico. Pásame, Cari, si querés, así vamos agilizando. Según Bell y Ment, hay estudios realizados donde los niños en los patios de recreo de las escuelas son más creativos cuando justamente hay espacios verdes y que lo hacen de modo cooperativo. Es decir, encontrarnos en espacios verdes hace que trabajemos y sociabilicemos más que estar encerrados en una aula. Continuamos, Cari. Dice que mejora la capacidad cognitiva. Wells dice que la proximidad a, el estar en contacto a, haciendo referencia justamente a lo que hacía Angie, ¿no? Que es lo que nos rodea, en vistas a y una exposición diaria aumenta esta capacidad de concentración y capacidad cognitiva en los niños. Si querés, Cari.
También, y esto me parece que también es importante tomarlo, que reduce los síntomas de trastorno de déficit de atención. Dice que el contacto con el mundo natural puede reducir significativamente estos síntomas de este trastorno, ¿no? Y que es muy positivo cuando se realiza a temprana edad, ¿sí? Es decir, en la parte inicial. Y creo que ya estaría en el último, porque si bien hay muchos ejemplos, creo que quedan 1 o 2, Cari, que, bueno, justamente el estar en el espacio libre, ¿sí? Los niños aumentan su actividad y eso hace que sean conscientes justamente de su propia nutrición y hace que sean más creativos. Continuamos. Bien. ¿Y qué mejora la visión? Hay un estudio realizado por la Academia Americana de Oftalmología que dice que en mayor tiempo que se encuentran al aire libre se reducen las tasas de miopía tanto en niños como adolescentes. Cari. Y bueno, como dije anteriormente, que esta ya la podemos pasar, ayuda y mejora todo lo que son las relaciones sociales. Y acá venimos, voy a contarles una experiencia que se trata del censo del arbolado urbano georreferenciado, que se llevó a cabo, y creo que es importante contextualizarlo, en el año 2009, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en un programa que estaba en la lucha contra la desertificación. Digamos que es una zona que tenemos en el sudoeste, bien dicho, de la provincia de Buenos Aires, que está sufriendo procesos de desertificación, donde, por ejemplo, grandes tanques en lugar de agua ya están cubiertos por arena y no hay vegetación. Y ahí pasamos a la otra filmina. Este proyecto realmente fue muy importante. En ese momento fue muy innovador porque se realizó en el 2009, varios años atrás, y lo que pudo sustentar las estructuras que tuvieron este proyecto fue justamente la transversalidad, la articulación y el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque en este proyecto, yo lo voy a contar muy resumido, yo después contesto todas las preguntas que tengan y consultas o me mandan al mail, no hay problema. Participaron 2 instituciones educativas, eran casi 120 estudiantes y de 3 modalidades diferentes. Y fueron atravesadas por todas las asignaturas, ¿sí? Esas asignaturas base. También participó el municipio, desde lo que fue logística y desde lo que fue el aporte de los GPS, que en ese momento era algo inalcanzable en cuanto al recurso. Participaron universidades, el INTA, ARBA y la comunidad, es decir, se salió a trabajar, a hacer ese trabajo de campo y se interactuó con la comunidad. Pasamos al otro, Cari. ¿Cuál fue la modalidad que se tomó para hacer este censo? Fue una pasantía laboral no rentada que se trabajó con todos los últimos años del nivel secundario para realizar 2 cosas, que pudieran aplicar todo lo que habían venido trabajando durante sus años en el nivel secundario y que además tuvieran una referencia laboral para quienes directamente desde su finalización en secundario van a trabajar. Y justamente, ¿no? El propósito era generar el espacio y la posibilidad de aplicar los contenidos justamente en una problemática real del territorio. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en la actualidad, finalizando el año 2020, justamente es la propuesta para trabajar, replicar este mismo proyecto en otro municipio o no, en otro espacio territorial, pero que ya está llegando esa misma problemática con el aporte
o la incorporación de que es la robótica educativa y con sensores, es decir, que sean los mismos robots los que hacen este recorrido, que al llegar al árbol que se encuentra en la vereda se detenga y tome el registro se tome ahí el registro con el GPS. En esto le doy ya el pie a Angie. No hago referencia a lo que me pidieron en la apertura, pero si después hay alguna pregunta con respecto a lo de Estocolmo, estoy dispuesta a responder. Trato de hacerlo lo más breve posible, así Angie tiene el espacio para contar un poquito de lo que es TIC, ambiente y robótica. Bien, bueno, me toca de vuelta. Acá estamos. Una de las cosas que nos pusimos de acuerdo cuando estábamos armando este webinar es justamente que primero nunca dejamos de lado este tema pedagógico, todo el tema de trabajo colaborativo y todo el tema curricular. Sí o sí sabemos que lo tenemos que dar, porque si no quedamos en una aplicación técnica de la robótica, y esto no es lo que nosotros queremos, porque esto no es robótica educativa. Por eso esta parte nosotros vamos a pensar en la robótica educativa y con la robótica, ¿qué hago? ¿No? En todo esto que venimos hablando. ¿Dónde meto la robótica en todo esto? Primero vamos a tener en cuenta qué es la robótica. Y vamos a hacer una diferencia que se la tienen que grabar. Esto sí se lo tienen que grabar así, a fuego. La robótica es la rama de la ingeniería mecatrónica, de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería mecánica, de la ingeniería biomédica y de las ciencias de la computación que se ocupa del diseño, construcción, operación, estructura, manufactura y aplicación de robots. Y si yo se los digo así, ustedes dicen ni a palos, y perdón por la forma de decirlo, pero a mí me gusta hablar así como muy argentino, no puedo esto en el aula. No, disculpame, pero acá me voy. Quédense tranquilos, no lo hagan, no se vayan, porque la robótica es una ciencia aplicada, pero sobre todo que nosotros tenemos que pensar que hay una diferencia en el concepto general de aplicar robótica en el aula. Nosotros no vamos a hacer robótica en general, vamos a hacer robótica educativa, ¿sí? Y ahí tenemos la principal diferencia de concepto. Tenemos que estar muy claros que nosotros no vamos a hacer este tipo de robótica tan dura, sino que vamos a trabajar con el concepto de robótica educativa, también conocida como la robótica pedagógica, y que es una disciplina que tiene la concepción, creación y puesta en funcionamiento de prototipos robóticos y programas especializados con fines pedagógicos. Acá de lo que es la robótica, que yo sé que la leo rápido a propósito para que se asusten y digan no, 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 y después les leo la de robótica educativa y dicen, bueno, eso puede ser. Hago como ahí los engaño un poquito para que después lo otro les resulte más fácil. ¿Por qué la robótica? Esto es una frase de Platón y a mí me parece que es impresionante porque estamos hablando de Platón, ¿no? Allá atrás. Se adquieren las ideas tratando con las cosas. Y sí, y la robótica sabe muy bien eso, probando, errando, intentando, investigando, descomponiendo un problema, buscando variables, posibilidades, analizando datos, observando. La robótica, digo yo, y lo compartimos con los colegas, es una práctica omnímoda. ¿Qué quiere decir omnímoda? Que tiene todos los modos de conocer. ¿Vieron cuando Karina y Laura nos hablaban, ¿no? de ver, de pensar en distintas formas de estar en el aula, de buscar, de experimentar? Bueno, todo eso pasa cuando hay algo o una práctica omnímoda. Fíjense que dije práctica, no dije herramienta. La robótica no es una herramienta, es una práctica pedagógica omnímoda que incluye todos los modos de conocer. Esa, dice la frase, que siente el saber, no la competencia ni la capacidad, el saber, cómo tratar las cosas, pensar las cosas, hacer las cosas, ¿sí? Como estamos a punto de terminar, vamos a correr rápido. Suena complejo e inalcanzable para muchos el tema de la robótica, pero nosotros tenemos que pensar en que la robótica en sí tiene 3 ejes, que los vamos a tener que dar sí o sí, ¿sí? En lo que es encima de forma sucesiva y articulada, ¿sí? O sea, y sumativa, se van sucesiva y sumativa. 3 ejes ideales de la robótica que tenemos que pensar.
el pensamiento computacional, la programación y la robótica propiamente dicha. Nosotros cuando empezamos a incluir robótica educativa en el aula tenemos que trabajar pensamiento computacional. El pensamiento computacional obviamente es un pensamiento relacionado con la programación y el uso de las computadoras, pero la computadora está basada en el cerebro humano, así que no es algo tan diferente de lo que hacemos. Simplemente es empezar a ver la tecnología desde adentro, ¿sí? Porque este mundo de los objetos externos que nosotros tenemos tiene un lenguaje particular y tiene una forma de trabajar particular. No nos podemos quedar, si nosotros queremos enseñar realmente en estas habilidades del siglo XXI, en utilizar y ver al mundo externo desde afuera. Tenemos que meternos adentro y ver su lenguaje, ¿sí? Y ahí nos metemos en la programación, ¿no? Porque esta idea de la programación, del código binario, que por ahí algunos han escuchado, de los lenguajes con los que se programa esta tecnología que nos interpela todo el tiempo, con la que dialogamos todo el tiempo, aunque no nos damos cuenta, porque vamos a un cajero automático y no nos contesta una persona, nos contesta una máquina, una programada para. Entonces, este lenguaje está con nosotros todo el tiempo. Si nosotros para aprender al mundo necesitamos aprender el lenguaje del habla, nuestro idioma, nuestras características como ciudadanos, también necesitamos entender en este mundo tecnológico qué pasa con el lenguaje de las computadoras y de las tecnologías, para poder comprenderlo y utilizarlo de forma crítica, realmente. Porque si no, no estamos aprendiendo un uso crítico, sino que estamos aprendiendo un uso pasivo de las tecnologías. Para criticar hay que conocer, lo decía Cari ahí en el ambiente, que para aprender hay que conocer, si no, no lo podemos. Y la robótica en sí misma, que tiene que ver con la aplicación, ¿sí? Física de todos esos contenidos tan abstractos que son el pensamiento computacional y la programación, y que tanto nos parece que nos cuesta. Bueno, la robótica educativa viene para bajar a la práctica, ¿sí? Y a lo que es el objeto concreto, y las que son de inicial, que había una por ahí, me va a entender, a lo concreto, eso tan abstracto que es la programación y el pensamiento computacional. Nosotros tenemos que pensar en que podemos dar la robótica a través, por ejemplo, ¿sí? Yo les voy a contar una experiencia rapidito que hicimos en la provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con el uso de kits de robótica. Ahora, muchas escuelas en Argentina tienen kits de robótica, sí, porque en Argentina ya salieron en los diseños curriculares los contenidos de programación, educación digital, programación y robótica. Muchas escuelas están contando con kits de robótica. Estos kits de robótica se pueden utilizar, pero son base. Después, todo va en el objetivo pedagógico que nosotros le pongamos. En una escuela rural de la provincia de Buenos Aires, la escuela número 4 de General Rodríguez, nosotros, yo llego dando los talleres de robótica en el año 2019, y la docente me dice que habían empezado con un proyecto. ¿Qué les pasó? Como es una escuela rural, el basurero pasa muy poco, y empezaron a acumular basura en sus basurales de afuera. Y los chicos se dieron cuenta de la cantidad de basura que habían acumulado en una semana. Ahí surgió con los chicos esta idea de decir, bueno, ¿cómo es que hacemos? ¿A dónde va toda esta basura? Porque es un montonazo. Y somos, en una escuela rural son poquitos. Imagínense lo que debe ser a nivel municipio, a nivel provincia, a nivel nación. ¿Qué pasa con esta basura? ¿Cómo se aprovecha? A partir de ahí la docente toma esa preocupación de los alumnos y empiezan a trabajar con un proyecto de reciclado. Cuando yo llego, lo que la docente me propone es, bueno, ¿cómo podemos incluir la robótica en este proyecto de reciclado que ya surgió? Los chicos tienen como meta llevar al municipio una propuesta de uso y reciclado de la basura. Esa era su reto, ¿no? Su propuesta. Imagínense que fue difícil, pero yo tomé los kits de robótica, y lo que hicimos con los chicos fue investigar cómo trabajaba una planta de reciclado, una planta de separación de basura para su posterior reciclado, que era lo que necesitaban. Hicimos con los kits de robótica, teníamos 4 kits de robótica, un prototipo, en donde se podía ver, que ustedes van a tener el link para ver esta propuesta en la presentación, así que quédense tranquilos que van a poder ver el video de esta propuesta. Lo que hicimos con los alumnos fue hacer un prototipo de cómo sería
todo el proceso de una planta de separación y posterior reciclado de basura a través de los kits robots. Ellos lo presentaron en la Feria de Ciencias que se hace en Argentina a nivel provincial, municipal, regional y provincial, y llegaron a la instancia provincial y se fueron a Mar del Plata como grupo, que es una de las ciudades más costeras de acá de Argentina y más lindas, y se fueron a Mar del Plata a defender su propuesta de la planta de reciclado de basura. Fueron atendidos por el intendente en ese momento, y el cual les dio sí, su promesa de trabajar por el desarrollo de esta planta de separación y reciclado para próximos años. Por tanto, imagínense el trabajo de estos chicos en toda esta escuela rural, que eran alrededor de 10 chicos, eran muy poquitos, muy alejados del centro de la ciudad, cómo de repente pueden transformar la realidad social de toda una comunidad a través de una propuesta, a través de una pregunta, ¿no? De una inquietud que la docente logró tomar y ponerlo en práctica aprendiendo habilidades del siglo XXI como fueron la programación, la robótica, la mecatrónica y todo eso que dije, porque también está inmerso, desde distintos modos, porque también hicieron ellos entrevistas a otros profesionales, trabajaron con actividades de reciclado a través del plástico, bueno, innumerable cantidad de cosas. Pero pudieron incluir la robótica de forma transversal porque no hubieran podido nunca ellos ver este trabajo de la planta a modo prototipado sin la incorporación de la robótica dentro de ese aula. Por tanto, tampoco podrían haber llegado a Mar del Plata a la Feria de Ciencias. Por tanto, acá hubo un uso transversal en donde la tecnología logró ser práctica educativa dentro de una propuesta de aprendizaje basado en retos que la docente incentivó en sus alumnos a través de una inquietud. Me metí tanto en la propuesta que no leí los comentarios, así que no sé cómo estamos con el horario. Sí, ya estamos a un minutito, nos quedarían 15 minutos de terminar, profesora Ángeles. O sea que tenemos 15 minutos para preguntas. Exacto, sí. Bueno, entonces los dejo, termino con mi propuesta y ya después les pasaremos todos los links y todo para que puedan ver los videos. Muchísimas gracias. Abierta a todas las preguntas ahora. Excelente, muy bien. ¿Terminamos, profesora Karina? Resta nada más mostrarles nuestros espacios en los cuales trabajamos y también trabajamos las tres, desde diseños educativos virtuales, desde la innovación educativa, como así también el Congreso Educativo Ambiental. Así que les vamos a dejar a disponibilidad los correos y nuestros sitios para que puedan comunicarse con nosotras. Ahora sí, muchísimas gracias. Excelente, profesora Karina. Déjenos esa pantalla, por favor, para que la gente, pues bueno, vaya tomando nota. Comentarles 3 avisos. Primero, pues bueno, excelente la disertación de cada uno de ustedes. La verdad es que ya Hilda ahorita les va a dar todos los buenos y muy positivos comentarios acerca de sus intervenciones. Comentarles a todos los asistentes, los casi 60 asistentes que tenemos en este momento y los que se están incorporando, por favor comentarles la presentación y el video de esta sesión se la vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Para todos aquellos que quisieran obtener una constancia al participar en esta sesión, al final de las preguntas nos quedaríamos un par de minutitos para que yo les explique cómo pueden acceder a una constancia de este excelente webinar del primer año. Gracias a la profesora Karina, profesora Laura y profesora Ángeles. Nos ha encantado, así que los comerciales ya están dichos. Todo le va a hacer llegar a sus correos electrónicos. Aquí les dejamos la información de nuestros excelentes disertantes internacionales desde Argentina. Y ahora sí, Lita, nos quedan 13 minutitos para que hagas mención de todos los comentarios y las preguntas que tenemos, que son varias y muy interesantes. Adelante. Tenemos muchas preguntas, tenemos varios comentarios muy interesantes, pero primero, a petición de la maestra Ángeles, a petición. No, yo encantada
yo encantada de hacerle las preguntas que ustedes deseen. Pero una persona preguntaba, ¿por qué tanto énfasis en la robótica? ¿Qué es la robótica? ¿Y por qué por qué enfatizamos mucho ahora en esto? Es una pregunta que yo pedía responderla porque es muy común. La respondí varias veces en mi LinkedIn. Creo que tengo una nota hecha específicamente en LinkedIn de por qué la insistencia con la robótica, porque es una pregunta que es muy común. Y me quedo en esta palabra, ¿no? En la insistencia en. Sabemos que parece como que en educación todo en algún momento se pone de moda, decimos nosotros, y de repente cada tanto vienen como ondas de cosas y nos tenemos que meter todos en eso. Yo siempre insisto en que la robótica es una herramienta, recurso, práctica más de todas las que ya poseemos, ¿sí? Que claramente en este momento de la vida y del desarrollo tecnológico del mundo nos vino porque es algo que es necesario pensando en el desarrollo de nuestros alumnos a 2030, 2035. No es nuevo. ¿Sí? No, la insistencia empezó ahora porque de repente lo descubrimos, pero no es nuevo. Scratch, que es uno de los programas que usamos para lo que es programación de videojuegos en infantil, tiene 15 años. ¿Sí? Si hablamos de robótica, hablamos de Lego, que fue uno de los primeros que empezó con esto, y hace casi 20 años que Lego está trabajando con robótica educativa. Si quieren pensar más, vayan a buscar a Papert, ¿sí? Sigmund Papert, que es el sumum de la robótica, que creó Lego, el Logo, el programa de programación Logo, en el año 74, 76, por ahí. Estamos hablando de que hay mucho, pero mucho, y para los que son pedagogos les doy un tip, un dato al pasar. Piaget, discípulo de Piaget, y creó su primer logo, que era el programa para comenzar a aprender programación, allá por el 70 y pico, lo empezó con las bases de Piaget y con la ayuda de Piaget, porque él creía en que la computadora tenía que ser para todos y todas y que iba a ser la mejor herramienta educativa del mundo. Se murió en 2016 con bastantes problemas de salud y sin haber logrado ver del todo su objetivo cumplido, pero vayan a leerlo o a verlo en YouTube. Es interesantísimo ver su postura pedagógico-tecnológica. Por tanto, esto no es que es una insistencia de ahora, viene de hace mucho tiempo. Lo que pasó ahora es que el contexto llegó a un nivel de entendimiento en el cual es capaz de entrar a la escuela. Estamos más preparados para. ¿Sí? Cuando vino acá, muchos en Argentina hicieron logo en los 90, y hoy las maestras, cuando yo doy las capacitaciones, me dicen, sí, yo me acuerdo de ese de la tortuguita, pero no me acuerdo ni para qué servía, porque claramente el contexto a su alrededor no estaba al alcance o totalmente maduro, ¿sí? Para tomar esos conocimientos que venían de hace mucho tiempo. Hoy el contexto es más maduro, está más acorde, y después de la pandemia, como leí por ahí en los comentarios, claramente está más acorde todavía y es más necesario. Y cuando los gobiernos empezaron a plantear la posibilidad de las agendas 2030, ¿sí? 2030, 2035 ya ahora, se dieron cuenta que la estructura social en general estaba cambiando mucho por la incorporación de la tecnología y la robótica. La robótica no como robots humanoides, ¿eh? Estamos hablando de robótica en un cajero automático, en un lavarropas, estamos hablando del sensor que nos prende la luz de afuera a la noche o cuando paso por debajo, ¿no? Estamos hablando de elementos robóticos muy comunes que están a nuestro alrededor. Se dieron cuenta los gobiernos que toda la sociedad está cambiando a través de eso, incluso la sociedad del trabajo, y que en algún momento, obviamente, muchos puestos van a ser reemplazados por este tipo de tecnología. Pero a su vez, muchos puestos van a ser requeridos para manejar este tipo de tecnología. No solo en trabajo formal, sino en todo. Ya lo vimos ahora con la pandemia en nuestras clases, nada más. Necesitamos conocer el lenguaje de esta tecnología que nos rodea y que hoy es nuestro mundo de los objetos. Necesitamos aprenderla para poder criticarla, para poder desarrollarla,
para poder trabajar con ella y para poder desarrollarnos como seres humanos. Eso es algo interesante. La postura nuestra con respecto a la tecnología y a la robótica tiene que ver con el apoyo de la tecnología y la robótica para el desarrollo de la humanidad, no para ir en contra de ella, ¿sí? Sino para que nos aporte más posibilidades de humanidad y nosotros como humanos podemos desarrollarnos en otros ámbitos. Así que no es que la insistencia es ahora, sino que el contexto por fin es el adecuado. Espero haber contestado la pregunta. Sí, de hecho, e incluso no nada más es el hecho de enfocarlo por la parte de la tecnología, sino que los niños les da herramientas para resolver problemas, porque muchas veces generaciones se han quedado atrás por esta falta de habilidad de resolver un problema y pues ahora sí que no saben ni qué hacer. Y el hecho de tener la robótica no solamente es el hecho de verlo por un lado de vista tecnológico, sino verlo por el lado también de que los chicos salen mejor preparados para resolver cualquier tipo de problema que pudieran llegar a tener, no solo en el ámbito laboral incluso. También hay unas preguntas aquí que tengo que nos llamaron muchísimo la atención. Tengo una de Patricia Muñoz de Ecuador que dice, y cito, ¿con qué herramienta se puede activar el aprendizaje cuando los chicos tienen sus cámaras apagadas? Ahorita que estamos con este boom de las clases en línea por cuestiones pandémicas. ¿Qué herramientas que recomendarían ustedes para activar este aprendizaje? Si yo tengo que hablar desde el nivel inicial, juego. Juego, chicos, sí. Juego. Nada tecnológico, juego. Hay que jugar. A no ser que alguna de las chicas quiere aportar algo. No, exactamente lo mismo, tanto en nivel secundario y hasta en nivel universitario también. Inclusive, por ejemplo, la vez pasada en una de las pizarras que se estaba trabajando, marcaba en la cátedra de lingüística, marcaban aspectos en relación a la variación lingüística y se hacía en este formato así lúdico, así que nos veíamos todos con los lapicitos y todos los nombres de todos, que a veces por ahí las cámaras estaban apagadas, pero ineludiblemente estábamos presentes de alguna u otra manera. Porque, bueno, de por sí hay que ver cada caso en particular, hay que ver muchos factores en los cuales los chicos, por qué a veces no tienen encendidas sus cámaras. O también utilizar, no sé, Quixi, Mentimer, hay un montón de juegos que cuando ellos ven la competencia, en el buen sentido, ¿no? Por supuesto, directamente ya empiezan a interactuar con nosotros y a encender sus cámaras. O también darle que es una propuesta de apoyo, que es una propuesta de aprendizaje y no que es una lección, ¿no? Y entonces hay que ir apropiándose de diferentes métodos que tenemos muchísimos, por eso el Paddle, que les dejo a su servicio para que vean la cantidad de gamas y posibilidades que tienen. Y después cada uno en el país en el cual vivimos, siempre hay algún recurso, por ejemplo, para no gastar datos, que nosotros edu.ar, todo lo que hacemos uso de esas páginas son sin costo alguno para los estudiantes. Por supuesto que es un trabajo a posteriori para el docente, porque tenemos que tomar nuestras clases desde ahí, pero sabemos que los estudiantes no consumen datos. Ok, perfecto. Aquí tengo un comentario de Licedis Aguirre que se los quiero leer. Felicito a los expositores por tan excelentes disertaciones en este tipo de temáticas fundamentales en esta nueva etapa de nuestras vidas, especialmente porque viene a enriquecer nuestra labor como docentes. Mil gracias por compartir con nosotros todo en beneficio de la niñez de nuestro país. Ella nos escribe directamente desde Honduras. Por aquí también tenía otra pregunta de Verónica Pereira. Dice, excelente ponencia. Enseño robótica a niños de 1º a 4º de primaria, educación inicial. Ha sido un desafío encontrar programas gratuitos para construir en línea. ¿Qué otras herramientas conocen para trabajar construcción virtual? Ella menciona LDD, Studio 2.0, Brick Building, etc. ¿Quién nos podría...? Maestra Ángeles. Nosotros, ahí está, estoy yo, que soy la de inicial. Nosotros usamos, más que nada para lo que es programación infantil, usamos Scratch Junior y Scratch, que son como básico, digamos, porque son los que nos parece
más adecuado para poder trabajar tanto chicos. Yo Scratch Junior lo he trabajado con chicos de 4 años, así que imagínate que el tema es que bueno, Scratch Junior es un elemento con conexión y solo viene para tabletas o celulares, y Scratch es un elemento que es gratuito, sin conexión, y se puede descargar en cualquier computadora, por más básica que sea. Y si nosotros utilizamos algunos elementos básicos de ese Scratch, podemos llegar a utilizarlo con chicos muy chiquitos también. Esos son los que usamos como regla de oro. Después hay una aplicación de celulares, que es la aplicación de Bebot o de Bluebot, que es uno de los kits de robótica que vienen para nivel inicial, que te deja usar la aplicación aunque no tengas el robot, si la descargas del celular o de la tableta. Y esta es muy práctica, muy fácil, porque Bebot o Bluebot se utiliza a través de alfombras, ¿sí? En donde el robot va pasando para poder trabajar con los comandos básicos de la robótica: adelante, atrás, izquierda, derecha. Y te deja sacar la foto inclusive a un espacio propio, ¿no? Si pudieras diseñarlo con tus alumnos, por ejemplo, y poder trabajar con esta robotita virtual a través de ese espacio. También tiene espacios que tienen que ver con figuras geométricas, con el tema de mapas, tiene que ver con elementos literarios, tiene un montón de propuestas, y lo bueno es que si bien responde a un robot físico, se puede usar solo la aplicación sin tener el robot físico. La descargas y la puedes usar. Ese es un tip ahí que tiramos. Tenías el micrófono apagado. Sí, perdón. Con esto todavía no soy experta en Zoom después de tantos webinars, una disculpa. Tengo esta pregunta de Juan José Segovia. ¿Cómo posibilitar en tiempos de estas nuevas dinámicas modernas una formación pedagógica autónoma de calidad en robótica y automatización en nuestros alumnos? ¿Sí? Creo que la maestra Ángeles se me trabó un poco. ¿Me decía? No, digo que a Laura la estaba llamando a ver si estaba conectada todavía, digo así podía responder ella una de las preguntas. No sé si nos puede escuchar la maestra Laura. Me parece que no. Sí, está. No, parece que no. Ahí ahora No, sí, pero ahí está. ¿Vuelvo a repetir la pregunta? Dale, repetila, la contestamos. Claro, por supuesto. De Juan José Segovia. ¿Cómo posibilitar en tiempos de estas nuevas dinámicas modernas una formación pedagógica autónoma de calidad en robótica y automatización en nuestros alumnos? Es un tema interesante. La robótica durante esta etapa de educación virtual, la verdad es que se dejó de lado. ¿Sí? Fueron muy pocas escuelas las que mantuvieron los contenidos de robótica, porque claramente había que empezar a aprender otras cosas, y bueno, no fue prioridad en casi, yo te diría, un 70-80%. Sí es interesante que se puede trabajar con elementos de robótica, precisamente porque estamos hablando de estos 3 ejes, ¿sí? Pensamiento computacional, programación y robótica. Por tanto, podemos empezar a revisar o comenzar, ¿sí? Ahora, si estamos con una educación híbrida, como se supone empezaremos en Argentina, por ahí con elementos que tienen que ver con dar toda la parte de teoría, de pensamiento computacional y de programación a través de la educación virtual, y dejar toda la parte aplicativa, ¿sí? Que tiene que ver con el trabajo propio en plaquetas de robótica o kits de robótica, para el momento de taller presencial, que va a ser por ahí mínimo. En el caso nuestro en Argentina vamos a tener como esta cosa bueno, momentos presenciales y momentos virtuales, y si no, se puede empezar con elementos de robótica muy básicos, como buscar en casa algún elemento robótico o algún elemento tecnológico que tenga elementos robóticos, como puede ser el lavarropas programable, el microondas, o si tenemos la posibilidad de desarmar algún juguetito de cuando éramos chiquitos, que muchos nenes lo hacen, y poder construir pequeños vibrabots.
les llamamos, en YouTube hay miles de tutoriales de cómo hacer un VibraBot, y empezar a trabajar también, por ejemplo, con máquinas simples, ¿no? La robótica tiene mucho de tecnología básica, de la polea, palanca, y plano inclinado, que son como las tres tecnologías que utilizan mucho los kits de robótica. Por tanto, podemos empezar con elementos que tienen que ver con el uso de la tecnología básica y de las primeras tecnologías, y después ir automatizando, ¿sí? Que esa sería una de las ideas, o haciendo autónomos esos elementos. Ahí está la parte de la robótica, ¿no? En que este ventilador o esta polea que yo creé a través de cartón y con mis banditas elásticas, de repente pueda trabajar de forma autónoma a través de sensores, motores, servos, placas de programación y demás. Por tanto, puedo ir trabajando con distintas cosas hasta llegar al momento presencial en donde puedo incluir realmente una placa de Arduino, un motor o algún sensor, ¿sí? Ok, perfecto. Maestro Benchola, quería, no sé si usted quiera decir algo antes de pasar a la última pregunta. Sí, de hecho, pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Comentarles que estamos ya sobre el tiempo. Les agradezco a todos ustedes su participación. Para todas las personas que están en redes sociales, gracias a Katy, nos estuvo presenciando, a Ali Bejar, a Minerva Hernández desde México, desde el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, también a Carlos Alfredo, excelente disertación, Maritza Pinedas desde Honduras, les manda muchas bendiciones, y bueno, a toda la gente que sigue con nosotros conectada, y pues bueno, yo quisiera, como siempre lo hago, comprometer a nuestras expositoras en algún momento dado tener otra sesión, porque esta da para varios otros webinars. Así que, ¿qué les parece? Y se los dejo a su consideración a las personas que están todavía en el chat. La pregunta es, ¿les gustaría que tuviéramos alguna otra sesión, a lo mejor alguna más práctica para conocer esto de Arduino y demás? La verdad es que a mí me interesa. También dice Claudia que sí. Dice Selvi que muy interesantes los temas. Totalmente Alejandra. Juan José, nada más le faltó decir sí. Dunis le encantaría. Creo que la parte teórica sería muy interesante hacerlo. Y bueno, este es un pedacito de la que nuestras tres expositoras internacionales lo tienen. Yo me voy a quedar para finalizar un par de comentarios que me gustaron mucho. El de Iván dice, en mi opinión, la robótica, dice, podrá enfrentarse mejor a los retos del futuro, ya que supongo que las personas mientras juegan estarán adquiriendo los conocimientos que serán la llave para muchas puertas para el día de mañana. Entonces ya lo comentaba, el tema del juego y de la interacción, muy, muy importante. Y por último hay otro comentario, déjenme ver, de Daniela Geli, dice, me parece interesante destacar también que hoy en día muchos niños, las personas en general, con discapacidad, los niños con discapacidad pueden utilizar una computadora y tener un mayor acceso a la información y a la comunicación. Hoy una persona, dice Daniela, con discapacidad visual, con un lector de pantalla, puede usar una computadora. Ese es otro webinar que seguramente podríamos enfocarnos, así que ya les estoy dejando tarea a la triada argentina que tenemos aquí con la profesora Karina, con la profesora Ángeles y con la profesora Laura. Y bueno, la gente sigue respondiendo que sí, de acuerdo, excelente. Joanina dice que sí, Ali dice que sí, Gladys, que otra sesión, perfecto. Pues muy bien, yo quisiera agradecerles, gracias Hilda por tu intervención, por tu moderación, me encantó, siempre tan fresca como siempre. Y bueno, un aplauso hablando en términos de inclusión, un aplauso a todas ustedes. Gracias, profesora Karina, profesora Laura, profesora Ángeles, les mandamos un gran aplauso. Y bueno, me despido de ustedes en nombre del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas y de un servidor, Antonio Canchola. Le damos el abrazo y el agradecimiento por su presencia. Profesora Karina, se despide, por favor, brevemente.
Muchísimas gracias y sí, pueden contar con nuestra presencia, así continuamos con esta triada. Así que más Excelente. que encantadas de que les haya gustado y por supuesto que hay mucho contenido y material para poder compartirles. Así Claro que que sí. quedamos a la expectativa. Muchas Excelente, profesora Karina. Gracias. Claro que sí, nos iremos coordinando. Afortunadamente, la agenda se va llenando, así que los espacios en este año, seguramente en el segundo semestre, pues obviamente las tendremos, esperemos por acá. Profesora Ángeles, ¿algún comentario brevemente? Bueno, agradecerles claramente a todos. La verdad que nos hemos sentido, de mi parte, por lo menos, y hablo por el grupo también, súper bienvenidas y las preguntas, los comentarios de la gente, la verdad que impresionante que este tema se hable así y tenga la convocatoria que tiene. A nosotros nos encanta porque es algo por lo que venimos trabajando hace muchos años. Así que es maravilloso ver que les interesa tanto y que pueden buscar este lado de la tecnología. Por otro lado, saber que, bueno, nosotros tenemos redes sociales, así que si nos quieren buscar, tanto Iguela Educación, que es el proyecto colaborativo que llevamos a cabo en Instagram o en Facebook. Mi Instagram particular es ángelescaramán_tic, donde también comparto información, y pueden buscar a Karina Zarro también en las redes sociales y a Laura Hernández, que siempre estamos ahí compartiendo todo lo que podemos. Igual Educación tiene una revista educativa que es virtual y gratuita, así que ya empieza a rodar otra vez este año 2021 a partir del 15 de febrero, más o menos, y donde también compartimos mucha información y mucho contenido. Así que cualquier cosa, nos vemos acá o nos vemos por ahí. Excelente, muchísimas gracias, profesora Ángeles. Y por último, profesora Laura, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por el espacio. Quería pedirles disculpas porque justamente yo vivo en una localidad pequeña y la conexión es mala y bueno, como les decía, entré y salí varias veces, ¿no? Pero bueno, también quedó demostrado esto del trabajo de equipo, el trabajo colaborativo, que no es importante tal vez quién es el interlocutor, pero sí somos un equipo y que estamos justamente para fortalecernos donde suceden estas cosas, ¿no? Una vez más allá de en la práctica, en los proyectos, en las capacitaciones, en estos espacios, quedó visto en la práctica lo que es realmente el trabajo colaborativo. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias a mis colegas y gracias a ustedes y a todos los que nos han estado escuchando. Excelente, profesora Laura. Pues bueno, creo que fueron los 10 minutos extra mejor aprovechados que hemos tenido. En este momento voy a pedirle a Hilda que vamos a hacer, y por favor, todos aquellos que requieren el tema de su constancia, los vemos en 2 minutitos. Así que en este momento, Hilda, ¿algo para finalizar? Pues muchas gracias por acompañarnos a nuestro primer webinar del año 2021. Este no va a ser el último, vamos a continuar teniendo más actividades, más webinars en los siguientes meses. Esperen noticias para nuestro siguiente webinar de febrero. Excelentísimo. Entonces, para todos los que nos siguen en redes sociales, que estuvieron también muy participativos, a ver, déjenme ver si alguien más nos dejó algún otro comentario. Decirles que estamos muy contentos en su participación. Maritza nos manda abrazos a la distancia. Carlos, supongo que contestaba que sí. Carlos Alfredo Gómez en redes sociales contestaba que sí acerca de volverlas a invitar. Maritza Pineda, excelente, todo muy bien. Así que gracias a toda la gente de redes sociales. Nos encanta que estén, que nos sigan a ya casi nuestros 6,000 suscriptores. Y en este momento damos la despedida. Hilda, sácanos del aire. Nos ha encantado este momento y los demás se quedan. Un abrazo. Gracias. Entre aplausos y abrazos me despido. Aplausos, abrazos, abrazos. Ta, ta, ta. Bye.